Hola amigos, bienvenidos a Tutoriales Gelberín. Un hombre bondadoso, inteligente. Si te gusta conocer las historias completas, sin filtros, con drama, con textos y datos que casi nunca se cuentan, suscríbete ahora mismo al canal, dale like y activa la campanita, porque aquí vamos a fondo. No, usted sí es una gente comprensible. Hoy te traemos la historia de una mujer que no nació para agradar, nació para imponer respeto. Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido. Resulta que ahora nada valgo para ti. Una voz bravía, una vida dura y un destino que cambió de un momento a otro. Hoy vamos a hablar de Lucha Villa. Quédate hasta el final, porque esta historia no termina como empezó. Lucha Villa nació el 30 de noviembre de 1936 en Santa Rosalía de Camargo, una población del estado de Chihuahua. Me siento tan orgullosa ser de Camargo, por Dios que sí. Su nombre real fue Luz Helena Ruiz Bejarano. Desde su origen, su historia estuvo marcada por la carencia y la dureza del entorno. Nació en el seno de una familia humilde, en una región donde la vida no era fácil para nadie, y mucho menos para una mujer que, con el tiempo, se saldría de todos los moldes. Durante su juventud, antes de pensar siquiera en la música como una opción real, buscó abrirse camino como pudo. No soñaba con ser estrella, soñaba con salir adelante. Por eso sus primeros pasos estuvieron ligados al modelaje, no al canto. La música llegaría después, casi por accidente, cuando su voz, esa voz que muchos rechazaron, terminó siendo imposible de ignorar. Nos deja, nos vamos a querer toda la vida. Antes de la fama, antes de los discos y antes de los aplausos, hubo un momento decisivo, un instante en el que nadie esperaba nada, y ella lo apostó todo. Sus inicios. Antes de que el público la conociera como Lucha Villa, ella era Luz Helena Ruiz Bejarano, una mujer alta, fuerte y con una voz que no entraba en ningún molde. No era dulce, no era fina, no era la típica voz femenina que buscaban en la música ranchera de aquellos años. Era grave, brava y directa, de esas que no piden permiso. Te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña. Ella siempre proyectó una sensualidad, un erotismo, sin importar su momento físico. Y sentí lo que nunca jamás había sentido. Sus primeros pasos fueron en el modelaje, desfilando, posando, buscando un espacio en un mundo donde la voz todavía no importaba. El giro vino cuando entró a un grupo de bailarinas y modelos llamado Las Dianas de Dillon. Ahí estaba el empresario Luis G. Dillon, un tipo con olfato para el espectáculo que planeaba lanzar nuevas voces rancheras. El plan era presentar a una cantante femenina, pero el día clave, la muchacha no apareció. El escenario quedó vacío. Silencio. Nervios. Y entonces, Lucha hizo lo impensable. Pidió un vestido prestado, se subió al escenario sin que nadie la hubiera anunciado y cantó. No bonito. Cantó con coraje, con entrañas, con esa voz que muchos decían que no servía. Cuando terminó, el lugar no sabía si aplaudir o quedarse helado. Ahí mismo, Dillon tomó una decisión. Dijo que ese vozarrón no podía llamarse Lucy Ruiz, que necesitaba un nombre fuerte, de pueblo, de tierra. Y ese día nació Lucha Villa. Y pediste que nunca te olvidara. Después vino la radio, la XEW, los micrófonos grandes y el miedo verdadero. Porque una cosa es cantar en un escenario improvisado y otra muy distinta es cantar para todo México.
Con la guía de Ferrusquilla empezó a sonar, a gustar, a incomodar y a llamar la atención. En 1961 grabó su primer disco, y ahí se acabó la duda. Ya no había marcha atrás. Y de ahí dije, yo quiero ser como ella, le dije a mis papás. Yo nunca había visto a alguien que portara el traje de charro como lo hizo doña Lucha Villa, la mejor. Nada más como intérprete, bueno, se llevaba todas, pero les voy a decir algo, cuando se ponía el traje de charro, única la señora. Imposible se me hace olvidarte. Luego llegaron las canciones de José Alfredo, el cine, los aplausos. Pero esa historia empieza justo aquí, cuando una mujer sin invitación, sin permiso y sin plan B, decidió subirse al escenario y gritar su destino. Detrás de la voz fuerte y del carácter bravío, hubo una mujer que amó sin medias tintas. Esta es la historia de sus matrimonios, sus hijos y de amores que nunca fueron sencillos. Así vivió Lucha Villa y sus maridos. No había muchos amantes, ¿no? Sino todos los quería ser oficiales. Entonces, se casó 5 veces. Lucha Villa no solo cantaba con el alma, también amaba con el alma. Y por eso su vida sentimental estuvo llena de subidas y bajadas. A lo largo de su vida se casó 5 veces, y aunque ninguna de esas historias fue sencilla, de algunas de ellas nacieron las personas más importantes de su vida, sus hijos. Yo los conozco a todos, ¿verdad? El primero es mi papá. Su primer matrimonio fue con Mario Miller, con quien se casó en 1951. Esta relación fue la más larga que tuvo y duró hasta 1958. De ese matrimonio nacieron 2 de sus hijos, su hija Rosa Elena, nacida en 1953, y su hijo Carlos Alberto, nacido en 1954. Durante esos años, Lucha trataba de equilibrar la maternidad con una carrera que apenas empezaba a crecer, algo nada fácil en esa época. Por la playa camina la viquina. Después de ese divorcio, vino un segundo matrimonio breve, del que se habla poco y del que no existen fechas claras ni registros públicos detallados. Fue una relación corta y sin hijos, más un intento de estabilidad que una historia duradera. Uno de los episodios más comentados de su vida amorosa fue su matrimonio con Arturo Durazo, guitarrista del grupo Los Abson Boys. Se casaron alrededor de 1960, pero el matrimonio solo duró 3 meses. Fue intenso, apresurado y terminó tan rápido como empezó. De esa relación no hubo hijos. A mediados de los años 70, Lucha volvió a creer en el amor y se casó con Justiniano Rengifo, un empresario salvadoreño. Algunas fuentes ubican esta relación en 1974, otras en 1976, pero coinciden en que fue en esa etapa de su vida cuando incluso llegó a vivir fuera de México. Ella intentó irse a vivir a El Salvador, ser ama de casa, nace mi hermana, 21 años después que yo. De este matrimonio nació su tercera hija, María José, en 1974, quien con los años se convertiría en una de las personas que más habló públicamente sobre la salud y la situación de su madre. Su último matrimonio fue con Francisco Muela, un ganadero que fue señalado como su último gran amor. No se conocen fechas exactas de la boda y no tuvieron hijos juntos, pero fue la relación que la acompañó en una etapa más madura de su vida. Y resulta que un día me dijo, estoy muy triste porque ya me di cuenta que la gente se enamora de Lucha Villa, no de Luz Helena. Francisco Muela falleció en 2019, cerrando así el último capítulo sentimental de la cantante. En resumen, la vida familiar de Lucha Villa se construyó así: 5 matrimonios, 3 hijos y una mujer que,
pese a los fracasos amorosos, siempre tuvo claro que sus hijos eran su verdadero punto de apoyo. Hay historias que no aparecen en actas ni en entrevistas, pero que se repiten tanto que terminan marcando una época. Y esta es una de ellas. Su amor por José Alfredo Jiménez. Hay una historia que siempre flota cuando se habla de Lucha Villa y José Alfredo Jiménez. Una historia que nunca se firmó en papel, pero que se contó tantas veces que terminó pesando como verdad. Se ha dicho que entre ellos hubo un romance tormentoso, de esos que no saben de calma. Dos personalidades fuertes, bohemias, intensas. Cuando estaban bien, eran inseparables. Cuando chocaban, ardía Troya. Esos momentos en los romances tan intensos que tuvo Lucha, por ejemplo, con José Alfredo Jiménez, ¿no? Y me hace recordar una anécdota primorosa de cómo José Alfredo escribe una canción. La versión más repetida habla de un pleito brutal en un hotel. Gritos, reproches, celos, alcohol de por medio. Se cuenta que la discusión fue tan fuerte que Lucha Villa salió furiosa, convencida de que aquello había terminado para siempre. Cada quien tomó su camino, heridos, orgullosos, sin querer dar el brazo a torcer. Pero, así como peleaban, también se reconciliaban a lo grande. Según esta misma versión, Lucha Villa, dominada por el impulso, tomó un vuelo de última hora solo para buscar a José Alfredo. No para negociar, no para aclarar, sino para volver. Porque cuando se amaban sin freno. Y cuando se herían, lo hacían igual. Si nos deja, buscamos un rincón cerca del cielo. Pero hay algo que nadie ha podido negar. La intensidad entre ellos era real. Se notaba en la forma en que ella cantaba sus canciones. Temas como Amanecí en tus brazos no sonaban interpretados, sonaban vividos. Y ahí es donde entra el tercer nombre de esta historia, Alicia Juárez. Alicia no era solo otra cantante, era la esposa de José Alfredo Jiménez. Y para muchos, ahí nació la rivalidad. No una guerra abierta, sino una tensión silenciosa, cargada de miradas, comparaciones y egos heridos. Se ha dicho que Alicia Juárez sentía que Lucha Villa invadía un territorio que no le correspondía, no solo por la cercanía emocional con José Alfredo, sino porque interpretaba sus canciones con una carga tan personal que parecía reclamar algo más que autoría musical. Para Lucha Villa, cantar esas letras no era provocación, era su verdad artística. Pero para Alicia, cada interpretación podía sentirse como una puñalada emocional. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soy. ¿Estuvo usted enamorada de él? ¿Qué le diré? Yo creo que sigo enamorada de él. Dos mujeres fuertes, un mismo hombre y canciones que no ayudaban a calmar las aguas. De ahí nace la rivalidad que muchos mencionan, no de insultos públicos, no de escándalos directos, sino de silencios incómodos, de versiones encontradas, de un triángulo emocional que nunca se aclaró del todo. Lucha emocionaba y derretía a todo el caballero que estuviera presente. Al final, José Alfredo murió joven. Las canciones se quedaron y la historia se volvió mito. Porque hay relaciones que nunca se confirman, pero tampoco se desmienten. Se quedan atrapadas entre la canción, el recuerdo y el rumor. Y en la música mexicana, eso a veces pesa más que la verdad. No todas las relaciones que cambian la historia nacen del escándalo. Algunas nacen del respeto, del oficio y de reconocer una voz cuando es verdadera. Lucha Villa y su relación con Juan Gabriel.
Cuando Lucha Villa ya era una mujer hecha y derecha en la música ranchera, cuando su voz ya imponía respeto y su nombre pesaba, apareció en su camino un compositor que todavía no era leyenda, pero que ya traía tormentas en el alma: Juan Gabriel. En ese momento, Juan Gabriel no era el divo. Era un joven con canciones intensas, dolorosas, llenas de abandono y despecho, pero que muchos veían como demasiado distintas para la ranchera tradicional. Sus letras eran profundas, sí, pero necesitaban una voz que las sostuviera sin pedir permiso. Y ahí entró Lucha Villa. Juan Gabriel entendió algo clave. Esas canciones no podían salir de cualquier garganta. Necesitaban una mujer fuerte, directa, sin miedo al que dirán. Una mujer que cantara como si estuviera reclamándole a la vida. Y Lucha Villa era exactamente eso. Resulta que ahora nada, no discutamos, pero no vuelvo por orgullo simplemente. Cuando ella empezó a grabar canciones de Juan Gabriel, algo cambió. Esas letras que algunos dudaban, en su voz sonaban contundentes, duras, verdaderas. Ya no eran canciones sensibles, eran sentencias. Temas como No discutamos o Ya no me interesas dejaban de ser lamentos y se volvían declaraciones de orgullo herido. Para Juan Gabriel eso fue un empujón enorme, porque si Lucha Villa, una figura respetada del mundo ranchero, cantaba sus canciones, entonces el género tenía que tomarlo en serio. Gracias a ella, Juan Gabriel empezó a cruzar una frontera que muchos compositores jóvenes no lograban: ser aceptado por el público más tradicional. Y ojo, aquí no hubo romance, ni escándalo, ni pleitos de cantina. Lo de ellos fue trabajo puro, respeto mutuo, oficio. Eres divino, yo quiero que me comprendas. Lucha Villa no era un artista fácil. Tenía carácter, sabía lo que quería y no permitía que nadie le dijera cómo cantar. Juan Gabriel lo entendió perfecto. No intentó cambiarla. Al contrario, escribía pensando en su temperamento, en su forma frontal de decir las cosas. Ella, por su parte, encontró en Juan Gabriel algo muy valioso: aire nuevo. Después de años ligada a las canciones de José Alfredo Jiménez, su repertorio se renovó sin perder fuerza. Seguía siendo ranchera, seguía siendo brava, pero ahora hablaba con otro lenguaje, con otra herida. No hay historias de traiciones ni rupturas dramáticas entre ellos. Lo que hay es algo más raro en el medio artístico: lealtad profesional. Con el tiempo, la vida de Lucha Villa se apagó por razones médicas. Los escenarios quedaron atrás. Juan Gabriel siguió creciendo hasta convertirse en mito. Pero quedó algo claro para la historia de la música mexicana: Juan Gabriel necesitó una voz como la de Lucha Villa para ser aceptado en la ranchera. Y Lucha Villa encontró en Juan Gabriel un nuevo fuego cuando muchos pensaban que ya no había dicho todo. No fue una relación de escándalo, fue una relación de respeto, de música, de verdad. Y a veces esas son las historias que más pesan, aunque hagan menos ruido. No todas las historias incómodas se gritan. Algunas se susurran durante años, hasta que alguien decide escribirlas. Su relación con el bajo mundo. Hay un capítulo incómodo en la historia de Lucha Villa que durante años se mantuvo en susurros, pero que volvió a salir a la superficie cuando la periodista Anabel Hernández decidió investigarlo desde un ángulo que pocos se atrevían a tocar. Dudar del talento de Lucha Villa. Claro. Era una mujer talentosa. En uno de sus libros de investigación sobre el mundo del poder criminal en México, Anabel Hernández menciona a Lucha Villa no como protagonista, sino como un nombre que aparece en testimonios recopilados de personas que estuvieron cerca de uno de los hombres más temidos de aquella época. Del cliché, pero era bella en tantas otras formas, ¿no? Entrando ahí. No habla de amor eterno, ni de una relación pública. Habla de un encuentro, de una noche, de un episodio que quedó atrapado entre el silencio y el rumor. Según esos relatos, Lucha Villa, ya consagrada y respetada, fue vista en una residencia privada perteneciente a un personaje muy poderoso, alguien que en esos años movía hilos que nadie se atrevía a tocar.
Se dice que ambos se retiraron a una habitación durante un par de horas, lejos de miradas ajenas, lejos de cámaras, lejos de cualquier registro oficial. Y saliendo con esmeraldas en las orejas. Cuando ella salió de ese lugar, según los testimonios citados por la periodista, ya no llevaba las manos vacías. Se habla de joyas, de regalos costosos, de objetos que no estaban ahí antes. Detalles que, en ese mundo, no se regalan por cortesía. Y en los puños de las manos como brazaletes. ¿Qué hace que estas mujeres vayan ahí? Anabel Hernández es clara en algo. Ella no afirma, ella documenta lo que otros dijeron. Su trabajo no busca sentenciar, sino mostrar cómo figuras del espectáculo, del poder y del crimen se cruzaban en los mismos espacios, muchas veces sin que el público lo supiera. Un zarape bordado con su... En su relato, Lucha Villa aparece como una mujer famosa que entra y sale de una escena peligrosa, no como alguien que perteneciera a ese mundo, sino como alguien que lo rozó. Y en esos años, rozar ese entorno ya era suficiente para cargar con el estigma. En la televisión mexicana hubo relaciones que abrían puertas y otras que, con una sola discusión, las cerraban para siempre. La relación entre Lucha Villa y Raúl Velasco empezó como muchas historias en la televisión mexicana, conveniencia mutua. En aquellos años, aparecer en Siempre en Domingo no era cualquier cosa. Era la vitrina más grande de la música en México. El que salía ahí existía. El que no, batallaba. Y Lucha Villa, con su voz bravía y su carácter fuerte, sí tenía pantalla. Fue invitada varias veces y frente a cámaras se notaba confianza, trato cercano, incluso camaradería. Pero Lucha Villa no era una artista dócil, no era de agachar la cabeza ni de sonreír por compromiso. Y ahí empezó el choque. Con el tiempo, se ha contado que ella comenzó a incomodarse con algo muy concreto. Para ir al programa, tenía que pagar de su bolsillo peinado, maquillaje y vestuario, mientras que el pago que recibía no compensaba esos gastos. Y Lucha no se quedó callada. Lo dijo, lo reclamó, como era ella. Según versiones repetidas por gente del medio, ese reclamo no cayó nada bien. La discusión habría subido de tono. No fue un intercambio diplomático, fue un choque de egos. Una cantante acostumbrada a hablar de frente contra un conductor acostumbrado a mandar. Y después de ese momento, algo cambió. Se dice que tras ese pleito, las invitaciones dejaron de llegar. No hubo comunicado, no hubo anuncio público, no hubo pleito televisado, solo un silencio incómodo. La sensación, repetida en varias crónicas, de que las puertas se cerraron. ¿Existe un documento oficial que diga, ¿la vetaron? No. ¿Hay una entrevista directa donde Raúl Velasco lo confirme? Tampoco. Pero la versión persiste porque encaja con la época, porque muchos artistas han contado historias similares, y porque Lucha Villa, después de ese episodio, ya no tuvo la misma presencia en ese escaparate. No fue una guerra abierta, fue peor, el olvido televisivo. Y para un artista de carácter como Lucha Villa, eso dolía más que un grito, porque ella no pidió favores, pidió trato justo. Y en un sistema donde el poder no se cuestionaba, eso se pagaba caro. Hay decisiones que parecen pequeñas y terminan cambiándolo todo. Hay decisiones que parecen pequeñas y terminan cambiándolo todo. Aquí comienza el momento en que la voz se apagó y la vida dio un giro irreversible. La cirugía que le costó la vida. Lo que le pasó a Lucha Villa no ocurrió en un escenario, ni frente a un mariachi, ni con el público aplaudiendo. Ocurrió en una sala de cirugía, lejos de las luces, en el momento menos pensado.
Fue en agosto de 1997, en Monterrey. Lucha Villa viajó para someterse a una cirugía estética, una liposucción que, en apariencia, no debía representar mayor riesgo. Era un procedimiento que miles de personas se hacían. Nada hacía pensar que esa decisión le cambiaría la vida para siempre. Pero algo salió mal. Según reportes médicos y notas periodísticas de la época, durante la cirugía su corazón comenzó a fallar. Primero una arritmia, luego el peor escenario, un paro cardiorrespiratorio. El cuerpo colapsó en plena mesa de operaciones. En esos minutos críticos, su cerebro dejó de recibir oxígeno. No se sabe con exactitud cuánto tiempo. Algunos médicos hablaron de segundos, otros de minutos. En medicina, esa diferencia lo es todo. Y en su caso, fue suficiente para provocar daño neurológico severo. Lucha Villa entró en coma. La noticia cayó como un golpe seco. La mujer de voz bravía, la grandota de Camargo, estaba inconsciente, conectada a máquinas, luchando por respirar. Permaneció varios días en terapia intensiva, con presión baja, ventilación asistida y un pronóstico reservado. Nadie podía asegurar cómo o si despertaría. Cuando finalmente salió del coma, ya nada era igual. Sobrevivió, sí, pero la falta de oxígeno había dejado huellas profundas. Problemas para hablar, movilidad reducida, secuelas neurológicas que la obligaron a alejarse de los escenarios. La voz que había llenado palenques ahora apenas podía salir. El cuerpo que imponía respeto necesitaba apoyo para moverse. La carrera de Lucha Villa se apagó de golpe. No por falta de talento, no por falta de público, sino por una decisión médica que terminó mal. Durante años, su familia buscó rehabilitación, incluso fuera del país. Hubo intentos, terapias, pequeñas mejoras, pero la realidad fue clara y cruel. Nunca volvió a ser la misma. Y ahí está lo más escalofriante de esta historia. Lucha Villa no murió esa noche, pero su vida artística sí. Porque hay destinos que no se quiebran con un aplauso final, sino con un silencio repentino, en una sala blanca, mientras la música se queda esperando a que alguien vuelva a cantar. Después de la cirugía, siguió con vida, pero ya no volvió a vivir como antes. Esta es la historia de la lucha silenciosa, cuando el escenario quedó atrás. Su vida después de la cirugía. Después de aquella cirugía en Monterrey, Lucha Villa no volvió a ser la misma. Sobrevivió, sí, pero la vida que conocía se rompió en dos. Cuando despertó del coma, lo primero que quedó claro fue que el daño era profundo. La falta de oxígeno había dejado secuelas neurológicas serias. Hablar ya no era sencillo, moverse tampoco. Su cuerpo, el mismo que había dominado escenarios y cámaras, ahora no le respondía como antes. Durante meses, y luego años, su vida se redujo a hospitales, terapias y rehabilitación. Fisioterapia para volver a mover el cuerpo, terapia del lenguaje para intentar recuperar la voz. Todo lento, todo doloroso. Cada avance era mínimo y cada retroceso devastador. El golpe más duro no fue físico, fue emocional. Para una mujer que había vivido del aplauso, del escenario y de la música, el silencio fue brutal. Ya no podía cantar como antes, ya no podía subirse a un palenque, ya no podía enfrentarse al público con esa voz bravía que la había definido. La música seguía dentro de ella, pero el cuerpo ya no la dejaba salir. Con el tiempo, Lucha Villa se retiró por completo de la vida pública. Las presentaciones desaparecieron. Las entrevistas se volvieron raras. Muchos pensaron que había muerto porque simplemente dejó de verse. Pero no, estaba viva. Solo estaba aprendiendo a vivir de otra manera. Su familia se convirtió en su centro. Fueron ellos quienes la cuidaron, quienes la acompañaron en los momentos más difíciles, quienes se encargaron de protegerla del morbo y del desgaste público. Su hija, en especial, fue clave para mantenerla estable y lejos del ruido. En algunos periodos fue trasladada fuera del país para
para recibir rehabilitación neurológica especializada, buscando recuperar lo que se pudiera. Hubo pequeños avances, momentos de lucidez, instantes en los que parecía que algo regresaba, pero nunca una recuperación total. Lucha Villa pasó largos años en silla de ruedas, con movilidad limitada y una vida mucho más tranquila, casi silenciosa, lejos del escándalo, lejos del reflector, lejos de la industria que alguna vez la celebró y luego siguió sin ella. Y aquí viene lo más duro de su historia. No murió joven como otros ídolos, pero tuvo que enterrar su carrera en vida. Su voz sigue viva en las canciones, su historia sigue doliendo en el recuerdo, y su vida nos recuerda que detrás del aplauso también existe el silencio. Y así, amigos, llegamos al final de esta historia, la de Lucha Villa, una mujer que lo dio todo en el escenario, que cantó con el alma y que también pagó un precio muy alto fuera de él. Su voz sigue viva en las canciones, su carácter sigue latiendo en cada interpretación, y su historia nos recuerda que detrás de los aplausos también hay silencios que duelen. Si este video te dejó pensando, déjanos tu comentario, compártelo, dale like y suscríbete a Tutoriales Kerberin, porque aquí seguimos contando las historias completas, las que no siempre se dicen, pero que merecen ser escuchadas. Nos vemos en el próximo video.